Ecoline 400ZS. Parte 3. Mantenimiento y lubricación. Lubricación. Herramientas. Un inyector de grasa. Procedimiento. Cada semana accione 2 o 3 veces el inyector de grasa especial contra la humedad en los siguientes elementos: 2 chumaceras del cilindro de la despulpadora, una chumacera del sinfín de pulpa si está equipada, 2 chumaceras de Saranda o Criba, 2 chumaceras del Delva, una chumacera de la transmisión del Cardán. Aplique grasa en la cadena de la despulpadora. Limpieza después de cada cosecha. Recuerde que una vez finalizada la cosecha de café se debe realizar una limpieza exhaustiva a todo el equipo y lubricación en las chumaceras y ejes para evitar corrosión en el equipo. Limpieza despulpadora. Desmonte la despulpadora de la base. Desmonte el cilindro de la despulpadora. Limpie y lubrique el eje rotor, eje alimentador, buje de arrastre, chumaceras, cadenas. Limpie y o lave el cilindro y el cuerpo de la despulpadora. Ensamble y monte la despulpadora a la base. Limpieza del Delva. Revise, limpie y lubrique las chumaceras del Delva. Limpie con un cepillo la canasta del Delva y asegúrese de retirar todos los residuos de café. Limpie y revise los inyectores de agua del Delva. Asegúrese que no presenten obstrucciones. Limpieza general del equipo. Realice limpieza general y lubrique las chumaceras de sinfín de pulpa, criba circular de varillas, cadenas. Cambio y calibración del pechero de la despulpadora DH4. Herramientas: un par de llaves mixtas de 9/16 por media pulgada, una galga calibre 20, una pulidora o lima, pechero de despulpadora DH4 marca Penagos. Procedimiento: cambio de pechero. Con una llave de 9/16 pulgadas, afloje y retire las 4 tuercas que ajustan el pechero al equipo. Retire el pechero y corra las 4 tuercas que se encuentran debajo del pechero hasta el fondo del tornillo. Nota: para evitar que se desaliren los tornillos que sostienen el pechero, evite aflojar las tuercas que fijan los tornillos a los costados del equipo. Tome el nuevo pechero y colóquelo en el equipo. Este debe coincidir con los tornillos que están fijos en los costados. De no ser así, pula o desbaste con la pulidora las partes del pechero que impiden que quede pegado al cilindro. Coloque nuevamente las 4 tuercas para sujetar el pechero y ajuste suavemente con la mano. Revise que el pechero quede pegado al cilindro. Ajuste contra el pechero las 4 tuercas que se encuentran debajo del pechero. Con la galga calibre 20, revise la distancia entre el pechero y la camisa. Para esto, ubique la galga en la salida de café despulpado entre el pechero y la camisa. Realice esta misma acción en varias partes del cilindro, tanto superior como inferior, para garantizar que la distancia sea la misma en toda la circunferencia del cilindro. Nota: si al ingresar la galga calibre 20 se siente muy ajustada, proceda a aflojar la tuerca de enfrente y luego apriete la tuerca inferior. Esta acción hace que el pechero se separe del cilindro. Si al ingresar la galga calibre 20 se siente floja, proceda a aflojar la tuerca inferior y luego apriete la tuerca de enfrente. Esta acción hace que el pechero se acerque hacia el cilindro. Una vez que el pechero se encuentre calibrado, ajuste las tuercas con la llave de 9/16 pulgadas. Cambio de camisa despulpadora horizontal de H4. Herramientas: un par de llaves mixtas de 9/16 por media pulgada, una llave de expansión de 12 pulgadas, un cincel o destornillador sin filo, una pulidora o lima, una galga calibre 20, un martillo, un alicate, un mazo, una camisa despulpadora horizontal de H4. Procedimiento: retire la banda de la despulpadora. Retire la tuerca y la arandela de presión de 3/4 de pulgada con la llave de expansión de 12 pulgadas. Retire el volante. Suelte la unión de la cadena con un alicate y retírela. Extraiga el pin de 3/16 de pulgada que se encuentra incrustado en el eje principal. Retire el buje de arrastre. Retire los 2 tornillos que ajustan la chumacera del cilindro lateral derecho. Con un mazo golpee el eje principal por el lado roscado. Retire el eje principal. Retire el conjunto cilindro camisa del bastidor. Con la llave de 9/16 por media pulgada, suelte las tuercas de los 3 tornillos tensores del cilindro. Retire los platos laterales del cilindro.
Cambie el cilindro camisa. Verifique que los bordes de la camisa con respecto al tubo no estén doblados hacia dentro del tubo. En caso de estarlo, enderezarlos con un martillo para lograr que los platos ingresen correctamente en el tubo. Coloque los platos laterales en el nuevo cilindro. Tenga en cuenta el sentido de giro del cilindro y el lado donde va cada uno de los platos. Coloque el eje y haga coincidir la cara plana del eje con la cara plana interna del plato. Asegure los 3 tornillos tensores de los platos laterales. Verifique que los bordes de la camisa no se sobresalgan de los platos laterales del cilindro. En caso de estarlo, desbaste los bordes de la camisa con una lima o pulidora. Coloque nuevamente el cilindro despulpador dentro del bastidor, sosteniéndolo con el eje principal. Ajuste los 2 tornillos de la chumacera del cilindro lateral derecho. Coloque nuevamente el buje de arrastre. Inserte nuevamente el pin de 3/16 de pulgada en el eje. Verifique que el pin quede por debajo de la cuña que tiene soldado el buje de arrastre. Coloque la polea haciendo coincidir el pin de 3/16 de pulgada y el buje de arrastre con la ranura que tiene la polea. Coloque la arandela plana, la arandela de presión y la tuerca de 3/4 de pulgada y ajuste. Gira el cilindro manualmente y verifique que no esté rozando contra el pechero. Si esto sucede, con un cincel o destornillador sin filo, golpee por el lado del diente o los dientes que rozan con el pechero. Calibre el pechero de acuerdo al tamaño y variedad de grano de café que se va a procesar. Cambio de polea del motor del Delva. Herramientas: un par de llaves 7/16 de pulgada. Un par de llaves mixtas de 9/16 por media pulgada. Extractor de poleas, opcional por si se encuentra pegada la polea al eje. Llave de expansión opcional. Procedimiento: apague el equipo y desconéctelo de la fuente de energía. Retire el protector o guarda de seguridad para acceder a las poleas. Afloje el tensor de la base motor y retire las correas. Proceda a soltar el tornillo prisionero que ajusta la polea al eje del motor del Delva. Retire, cambie y alinee la polea y ajuste con el tornillo prisionero. Coloque las correas indicadas según la configuración de velocidad. Ajuste el tensor de la base de motor. Coloque el protector y ajuste los tornillos. Las poleas de intercambio en el motor del Delva se incluyen en el equipo, no modifique el diámetro de estas.